Durante muchos años, la mayor parte de los modelos de Renault tenían como nombre un simple número, pero a diferencia de otras marcas en las que el número es una pista, en Renault el número despista. Así que vamos a repasarlos todos, del R3 al R900. ¿O no sabías que hubo un R900? Una especie de monovolumen con motor V8. A Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Hoy nos vamos a divertir, porque como os decía en la entradilla, es verdad que otras marcas que utilizan números para denominar a sus coches, pues los números te ayudan sobre una pista. Pongamos el ejemplo de BMW. Sabes que un Serie 3 es más coche que un Serie 1 y bastante menos coche que un Serie 5. Además, BMW, pues sabes que si el número es impar, tiene 4 puertas laterales. Y si es par, tiene 2 puertas laterales. Y luego, después del primer número, suelen tener 3, salvo los sub y estas cosas, tienen 2 números que te orientan acerca de la cilindrada. Bueno, todo muy organizadito, muy alemán, algo parecido hace Mercedes. Como os digo, son coches que sabiendo el nombre, más o menos eres capaz de situarlos. Pues en Renault resulta que no. Por ejemplo, un R15 es un deportivo, pero un R16 es una berlina media. Y un R10 es un 3 volúmenes. Y también el R9, que es un 3 volúmenes. Y también el R12, pero el cambio al 11 es un 2 volúmenes. Vaya lío, ¿o no? Pues la verdad es que no. La verdad es que no, porque ¿sabéis lo que pasa? Que todos los coches, casi todos los coches de los que voy a hablar hoy, son coches que han tenido éxito, muy conocidos, y yo os digo que, aunque las denominaciones sean realmente un caos, y son una ensalada numérica increíble, yo creo que cualquiera mínimamente aficionado al mundo del motor, si le habla de alguno de estos coches, los hay un poquito más raros, pero van a saber de qué coche hablas y qué nivel ocupaba en la gama de Renault. Hay excepciones, por supuesto, excepciones como el R3, que muy poca gente conoce, como el R7, que fuera de España es un coche muy poco conocido porque es un modelo made in Spain. O, por ejemplo, también en España los R15 y R17, que en España, bueno, incluso el 16, se vieron muy poquito. Y, por supuesto, la estrella de este vídeo, que es el R900. Y vamos a empezar por orden ascendente numérico, obviamente. Ojo, antes de empezar os hago una advertencia. No he incluido coches de competición ni Fórmulas 1, porque si no el vídeo hubiera sido larguísimo. Así que vamos allá con esta lista de Renault con nombre numérico. R3 1961. ¿No conoces el R3? Pues sí y no, seguro que lo conoces, porque el R3 no es ni más ni menos que la versión inferior al R4, con un motor que tenía solo 603 centímetros cúbicos y poco más de 20 caballos. Bueno, la llegada del R4 prácticamente lo borró del mapa. R4 1961. No confundir el R4 con el Renault que se llamaba en España 4x4 con motor trasero. El R4 nació como un competidor más moderno y atractivo que el Citroën 2 caballos. Sobre el Citroën contaba con la ventaja de un motor de 4 cilindros y refrigeración líquida. Por supuesto, era tracción delantera y tuvo un enorme éxito, tanto que se fabricó hasta 1992. R5 1972. Un brillante derivado del Renault 4. El diseñador de este modelo, que se llamaba Michel Bouet, no es un diseñador demasiado conocido, pero hay que reconocer que con este coche dio en diana, porque los faros cuadrados integrados en la carrocería y los paragolpes integrados también en la carrocería crearon escuela. Bueno, era un coche excelente, muy bien acabado, pero es que además tenía versiones deportivas que fueron muy populares, como el TS y sobre todo en Francia los R5 Alpine y en España los R5 Copa, primero en versión atmosférica y luego en versión turbo, y marcaron época. El sucesor no lo he incluido aquí porque el Super 5 realmente no es numérico, porque en ese coche no ponía Renault 5 Super, sino Renault Super 5 en letra. R6 1968. Conozco muy bien este coche porque mi padre no tuvo uno, sino 2. Bueno, mi padre era un enamorado de este coche, que pretendía ser, y lo consiguió con éxito, un R4 más moderno y más refinado. Nació con motor de 843 centímetros cúbicos y llegó a llevar motores de hasta 1,1 litros.
R7, 1974. Un producto exclusivamente made in Spain, que era sencillamente, bueno, no tan sencillamente, pero era un Renault 5 con 4 puertas laterales y maletero separado. Bueno, como se dijo en la época, en los titulares incluso, un Renault 5 con culo. Un coche que muchos desprecian, pero desde luego ese no es mi caso. R8, 1962. El sucesor del Dauphin, o el Ondine, como le queréis llamar. En España también se llamó Gordini, incluso las versiones básicas. Bueno, pues era un coche que tuvo un enorme éxito en Francia y en España. Era un coche que tenía una gran fiabilidad, una estética que en su momento pues le gustaba muchísimo a la gente. Y tenía, sobre todo las versiones TS, un cierto tinte deportivo, sobre todo gracias a las versiones Gordini en el caso de Francia, y a la Copa Renault 8 TS en España. R9, 1981. Tras el injusto fracaso del Renault 14, Renault buscó un coche con un diseño más tradicional, que fue el caso del R9, que en realidad sustituía directamente casi al R12. Para algunos, este coche tiene una estética algo anodina, pero para la gran mayoría del público era más bonito que el R14. Y no olvidemos su versión de 2 volúmenes, de la que vamos a hablar en un ratito. R10, 1965. El R10 podríamos decir cariñosamente que era un invento, porque era simplemente un R8 retocado que se le había prolongado sobre todo el morro y también la parte trasera, pretendiendo que fuera más coche, para situarlo en una categoría superior al R8. Bueno, la verdad es que nunca fue un bestseller, pero bueno, consiguió lo que pretendía. En España era bastante conocido porque durante un tiempo fue el típico coche de la Guardia Civil de Tráfico. R11, 1981. Ni más ni menos que un R9 con solo 2 volúmenes y una luneta trasera bastante grande, muy llamativa. En su momento fue más apreciado y gustó más al público que el R9. Y en España la versión turbo dejó huella y, por cierto, además muchos éxitos en competición. R12, 1969. En España estamos hablando de un verdadero mito. Realmente no era un coche ni tan rápido como los SEAT 124 y 1430. No era un coche con una estabilidad tan buena como los Simca 1200, que os recuerdo que en Francia y en otros mercados eran Simca 1100, ni tan sugerente, ni tan lujosos, digamos, como el Austin Victoria, un modelo 100% español. Pero qué nivel de acabado, de fiabilidad y de confort. Eran inigualables en la época. Tanto fue así que se vendieron los utillajes y este coche tuvo una segunda vida como Dacia. Pero ni la época ni el acabado de esos coches eran lo mismo. Renault tuvo el buen gusto y la prudencia de no hacer ningún modelo con un número que es el resultado, el número impronunciable, resultado de sumar 12 más 1. Bueno, pues bien por Renault. R14, 1976. A este coche se le conoció por el coche pera, pero sencillamente por una, a mi modo de ver, inoportuna campaña de publicidad de la propia Renault. Es un patito feo porque fue un coche que no tuvo éxito, pero era un coche excepcional. Tanto es así que le hemos dedicado un vídeo en exclusiva. Como os digo, un coche excelente, injustamente tratado por el público y por la historia, pero que ahora se le hace justicia. R15, 1971. ¿Qué coche más bonito? Aunque para mí era más bonito todavía su hermano mayor, del que vamos a hablar muy prontito. Pero bueno, esencialmente este coche era un R12 vestido de coupé, pero también con el motor delantero en voladizo, por supuesto tracción delantera, que hacía que la estética era muy deportiva, pero el comportamiento no. R16, 1965. Un coche de gran éxito y muy innovador en su momento, pero no solo, bueno, la estética era un poquito innovadora, pero sobre todo era el planteamiento de hacer en una categoría media o media alta, hacer un coche de 2 volúmenes con portón posterior. Bueno, el tiempo y las ventas dieron la razón a Renault. Y este coche, que era tracción delantera, pero con el motor por detrás del eje trasero, tuvo un enorme éxito. Por supuesto, no llegó a España. R17, 1971. Hablamos del hermano mayor del R15, más deportivo por contar con motorizaciones más potentes. Además,
la reconoceréis fácilmente por sus faros, que son 4 faros redondos, mucho más bonitos, y lateralmente por el tamaño del cristal, digamos, lateral trasero, que en el R15 era muy amplio y en este tenía un corte mucho más deportivo. R18, 1978. La prensa en su momento definió el R18, que es lo que era, como el Super 12. Bueno, yo insisto, creo que es una forma muy acertada de definir este coche, que era un poco un coche del estilo de R12, pero mejor en todo, aunque mantenía todavía el motor tracción delantera y motor delantero en voladizo, lo que beneficiaba bastante la habitabilidad, pero que hacía que el comportamiento fuera un poquito torpe. R19, 1988. Vamos llegando a mi época ya de probador profesional de coches. ¿Cuántas veces y en cuántas revistas he leído que el Renault 19 tenía una estética anodina? Os lo voy a confesar, no solo lo he leído, sino que lo he escrito. Pero bueno, es que era verdad. Era un coche excelente, pero quizás algo falto de atractivo. Una pega, si acaso, que no le impidió tener un grandísimo éxito. R20, 1975. Sustituir al R16 no era fácil, no era tarea fácil, pero Renault lo consiguió con éxito y además con éxito y por partida doble, porque lo consiguió con el R20 y con su hermano mayor, el R30, del que hablaremos más adelante. La diferencia sobre todo es que el Renault 20 tenía motores de 4 cilindros, que bueno, en realidad eran el R20, digamos que la versión básica empezaba en el motor que era tope de gama en el R16, que era la versión TX con motor de 1,6 litros. R21, 1986. Ojito, que hablamos de un coche diseñado por Giugiaro. Otro coche que tuve la oportunidad de probar cuando salió. Os voy a hacer una pregunta trampa para ver lo que sabéis de coches. ¿Cómo creéis que lleva este coche el motor? Por supuesto delantero, tracción delantera. ¿Era longitudinal o transversal? Pues de las dos maneras, porque este es un caso único, porque había una versión más básica, que en España se llamaba GTS, que estaba derivada de los 9 y 11, que llevaba el motor transversal. Y había una versión tope de gama, que en España está derivada de la plataforma del 18, el 20 y el 30, que lleva motor longitudinal. En España se llama TXE, y no lo tengo en el guión, pero me he acordado que fue uno de los primeros coches, o el primero popular, que el tablero era digital. R25, 1983. En España, el primer coche que hablaba. Bueno, hablaba con una voz un tanto gangosa, pero entonces que un coche te hablara y te decía puerta abierta era lo más de lo más. Además, este coche tuvo versiones bastante bestias, como por ejemplo el Renault 25, que aquí en el guión he puesto Renault 15, pero obviamente el Renault 25 V6 Turbo, que daba 205 caballos. Bueno, dentro de que en esa época ya el que las marcas generalistas propusieran modelos premium no cuajó, lo cierto es que el R25 en su momento hizo un muy buen papel. R30, 1975. El hermano mayor del R20, que era el R30, sí que llevaba motor V6. Además, llevaba el famoso motor PRV, un motor diseñado por Peugeot, Renault y Volvo. Un motor que no fue bueno. No me atrevo a decir que fuera malo, pero realmente parece mentira que, estando implicada esas tres marcas, hicieran un motor, curiosamente, con un V6 a 90 grados. Por cierto, que hace poco hablamos de otro motor V6 a 90 grados, que tampoco digamos que fue un éxito, que es el que llevaba el Citroën SM. Nunca lo entenderé, y lo cierto es que este motor, que también iba, por ejemplo, en los Alpine, nunca fue un motor brillante. R900, 1959. Y llegamos al último, el más raro de esta lista, que podemos considerar un bonus track, el R900, que es un coche, es un prototipo que no se llegó a comercializar. Aquí os hago otra pregunta trampa. ¿Cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera? Es que es un coche que no sabes si va o si viene. Seguro que lo habéis visto en las fotos que os ha puesto Rodrigo, porque identificáis la parte delantera por los faros. Pero vamos, ya os digo que es un coche muy raro en el que el conductor iba colocado por delante del eje delantero, como una furgoneta de esa época o como los autobuses hoy día. Hubo varios prototipos de este R900, todos
todos con motor V8 de unos 7 litros. No sé para qué tantos cilindros para un motor de unos 7 que daba 85 caballos. Según Renault, este coche no se hizo porque el conductor, que iba, como os digo, situado por delante del eje delantero, tenía sensación de inseguridad. Yo, mi opinión es que, siendo el coche como es, con un V8 ahí detrás emboladizo, yo creo que el conductor se sentía inseguro, probablemente con toda razón. La conclusión es muy sencilla. ¿Me he olvidado de alguno? Si es así, me lo recordáis aquí en la caja de comentarios. Y también hay otra conclusión. Haremos un vídeo sobre los Fórmula 1 de Renault. Yo creo que cualquiera me valdría. Os confieso que cuando vi, fijaos, los dibujos, ni siquiera fotos, los primeros dibujos que se publicaron en prensa de Renault 20 y 30, me quedé enamorado de ese coche. Pero no voy a elegir ese, voy a elegir un coche que me entusiasmó cuando lo conocí, que fue el R16. Bueno, en Francia, porque he dicho antes en el vídeo que es un... Por supuesto no llegó a España. Digo por supuesto porque en esa época los Renault que se venían en España se fabricaban en España y el R16 nunca se fabricó en España. Bueno, yo me acuerdo que en un viaje a Francia, en el primer viaje que hice vi el R16, además la versión TXE, y ese coche me encantó. Me encantó porque además me pareció, mi padre íbamos un R6, me pareció como un super R6. Bueno, un coche que todavía hoy me sigue gustando mucho. Pecus me pregunta si en un coche clásico o en uno no tan clásico, en uno simplemente viejo, que se usa muy poco, es bueno dejar el cargador de la batería conectado. Ojo, si es un cargador electrónico bueno que detecta el pico de la batería y entonces corta, lo puedes dejar sin problemas. Si es uno de los antiguos, no, es peligroso. De todos modos, por un precio razonable, te venden mantenedores, que yo creo que son más pequeñitos y, para mi gusto, más recomendables. Alfonso me pregunta que cuándo va a poder comprar un coche de hidrógeno. La respuesta es muy sencilla, te lo puedes comprar ya. Además tienes varias opciones, me las apunto aquí. El Honda Clarity, el Hyundai Nexo o el Toyota Mirai. A ver, el problema no es la disponibilidad del coche, ni siquiera el precio. Es que en toda España hay hidrogeneras públicas 3. Tú verás. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Yo confieso que me lo he pasado muy bien porque me hace mucha gracia este tema. Bueno, es un tema que surgió en el área de miembros. Os recuerdo que tenemos un área de miembros, 0,99 € al mes, donde, entre otras cosas, hablamos mucho, contesto los comentarios y me dais muchas ideas. Bueno, y nada más. Muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestro like, por seguirnos, por vuestros comentarios y, como digo siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!